Continuamos con esta enseñanza maravillosa. Pensábamos que íbamos a terminar en 4 capítulos, pero no hemos sido capaces de hacerlo, y debido a la importancia, lo hermosa que es, nos ha tocado alargarla. Quedamos la semana pasada explicando que el pecado de los judíos no fue no aceptarlo como Mesías, sino no aceptar el mensaje que él traía de arrepentimiento. Y esto es lo que conlleva al Mesías a utilizar el plan B, en otras palabras, a ir a la muerte. Y esto concuerda perfectamente con Mateos 1:21, cuando dice: llamará a su nombre, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Explicamos que dice salvará a su pueblo, no dice salvará al mundo. No me malentienda, Cristo es el Salvador de Israel y del mundo, pero aquí, hasta este momento, él está salvando a Israel. La salvación a los gentiles entra más adelante, y eso lo vamos a explicar. Estamos tratando de saber cuál es el significado de Yeshua. Dijimos que era Jehová o Yahweh es salvación, y ese es el nombre que le colocan a él, porque él llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. En otras palabras, porque Dios a través de él salvará a su pueblo. Alabanzas al Señor. El Mesías sabía que podía morir intentando establecer el milenio, intentando establecer el reino de los cielos. Por supuesto que sí. Él sí lo sabía. Y es precisamente por eso que él, cuando alguien dice que él es el Mesías, le dice: no se lo digas a nadie, porque él estaba esperando la reacción del pueblo en general. Y si una vez el pueblo se arrepentía y aquellos que tenían la autoridad para ungirlo como rey de Israel lo hubiesen ungido, el Mesías establece el milenio. Recuerden que él no puede nombrarse como Mesías rey si no es ungido. Recuerden que los reyes tenían que ser ungidos por el sacerdote. Así que estos que estaban encargados de ungirlo no lo hicieron, y aparte de eso el pueblo no se arrepintió, y eso fue lo que lo llevó a él a utilizar el plan B, o a emplear el plan B. Él sí lo sabía. Él sabía que él podía morir intentando establecer el milenio. Sin embargo, él estuvo dispuesto, ¿verdad?, a morir por su nación, por su pueblo Israel. Esto concuerda perfectamente con lo que dice Juan 11:49 al 52. Y esto sí quiero que ustedes lo lean, porque esto es de vital importancia. Juan 11:49 52. Él sabía que si él fracasaba, o que si su predicación fracasaba, entonces él tendría que entregar su alma por el pueblo de Israel. Juan 11:49 al 52. Vamos a darle chance a que ustedes lo encuentren. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir. ¿Por quién? Por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a ver quiénes son esos hijos de Dios que estaban dispersos. Vamos a ver quiénes son esos hijos de Dios que estaban dispersos. Él está hablando de que él debería de morir por la nación de Judá en ese momento, porque eso era lo que había como nación en ese entonces. La nación de Judá tenía que morir por ellos y por los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí inmediatamente nos mandamos nosotros a todas las almas que están por el mundo, que van a ser hijos de Dios. Pero vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios aquí. Cuando dice congregar a uno, a los hijos de Dios, se refiere a congregar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer algunos versículos para mostrar que es así. Mateo 9:36 dice: viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él iba a agrupar a su nación y a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cuando el Mesías pronuncia estas palabras, no había gentiles allí, había judíos allí. Segunda de Crónicas 18:16, y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Vi a todo Israel esparcido. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios que estaban esparcidos? Ahí. Ya vamos leyendo, ya vamos entendiendo quiénes son esos hijos de Dios que estaban esparcidos. Primera de Reyes 22:17. Si quiere usted, le voy a dar tiempo que ustedes lo escriban y después más adelante lo pueden buscar en su casa. Primera de Reyes 22:17 dice: y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: esto no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Ezequiel 34:5, y han sido dispersadas por falta de pastor. Ezequiel 34:5. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Yo les estoy leyendo varios versículos de la palabra de Dios para que usted entienda perfectamente, y los que no miran a través del internet puedan comprender perfectamente que esos hijos de Dios que estaban dispersos se refiere al pueblo de Israel que estaban dispersos en las naciones. Jeremías 10:21, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperarán, y todo su rebaño se ha dispersado. Se está hablando de Israel. Jeremías 23:1, si quieren lo anotan: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí que yo me ocuparé por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Zacarías 13:7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor
y se dispersarán las ovejas, y volverá mi mano contra los pequeños, cumpliéndose en Marcos 14:27, Mateo 26:31, cuando el Mesías, ¿verdad?, es apresado y las ovejas son dispersas. Por otro lado, David dice: nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Así que estos hijos de Dios que estaban esparcidos por todo el mundo son precisamente la casa de Israel, que están como ovejas sin pastor, y que Dios, ¿verdad?, ha escogido al Mesías para reunir a los dos rebaños bajo un solo pastor. Eso ya lo hemos explicado en otra ocasión. Bien, aclarado esto de quiénes son esos hijos de Dios que están dispersos, vamos a continuar. La predicación a los gentiles no puede ser diferente a la predicación para los judíos. Si el problema de Israel o el problema de Judá o de los judíos fue no recibir al Mesías como el Mesías, en el caso de los gentiles no tienen ese problema, porque los gentiles no lo rechazaron. ¿Sí estamos entendiendo? Se lo voy a repetir. Si el problema de Israel hubiese sido que no recibieron al Mesías, o que no recibieron a Yeshua como el Mesías de Israel, ya aclaré que el problema fue no haber recibido el mensaje de arrepentimiento que traía el Mesías. La gente dice que el pecado fue no haberlo recibido como Mesías. Pero si el problema que ellos cometieron fue no haberlo recibido como Mesías, la predicación a los gentiles es exactamente la misma que es para los judíos. Sin embargo, ellos no rechazaron al Mesías. Entonces esto no concuerda. En otras palabras, la predicación para los gentiles es arrepentirse. ¿Qué debe ser la predicación para los gentiles? Arrepentirse y aceptar al Mesías. Pero si es que el Mesías, el gentil no está rechazando al Mesías. Si estamos entendiendo esto, hermano, es que esto es profundo. El Mesías, el gentil no rechaza al Mesías. ¿O usted ha visto a alguien que está rechazando al Mesías, que es gentil? Se dice que el que rechazaron al Mesías fueron los judíos. Los gentiles no lo rechazan. Los gentiles lo aceptan como el Mesías. Si debe ser diferente la predicación, no concuerda. ¿Por qué? Porque los gentiles no han rechazado al Mesías. O sea, que los judíos no rechazaron el Mesías. Los judíos rechazaron el mensaje que traía el Mesías. Estamos aclarando esto, hermano. Ellos rechazan el mensaje de arrepentimiento. El mismo mensaje que es para los judíos que supuestamente rechazaron al Mesías, es el mismo mensaje para los gentiles. Arrepiéntete, ¿verdad?, y vuélvete al Dios verdadero. Si tú te arrepientes y tú no te conviertes al Dios verdadero, tu arrepentimiento está a medias. Por allí siempre oíamos a media y sin zapato. Si tú te arrepientes, hermano mío, y tú no te vuelves al Dios de Israel,
tu arrepentimiento o tu salvación está a medias y sin zapato. Eso fue lo que le dijo Pedro al pueblo de Israel. Arrepentidos y convertidos. ¿A qué se iban a convertir ellos? Se iban a convertir al Dios de Israel, porque lo habían dejado. Entonces, hermano, la predicación para los gentiles es exactamente la misma. Debemos de arrepentirnos y convertirnos. ¿Pero convertirnos a qué? Cuando hablamos de arrepentimiento entre el pueblo cristiano, pensamos que arrepentirse es dejar de tomar. Sí, eso es lo que la gente cree. Y por allá se levanta una cantidad de personas dando testimonio. Yo era un borracho y ahora ya no tomo, y por eso yo soy salvo. Pero hermano, es que yo no tomo, yo no soy borracho, ni nunca fui borracho, pero yo necesitaba arrepentimiento. ¿O no? Usted probablemente no mentía. Es cierto, a lo mejor no mentía, pero usted necesitaba arrepentimiento. Usted a lo mejor no fornicaba, estaba casado, pero necesitaba arrepentimiento. Usted a lo mejor no fumaba, pero necesitaba arrepentimiento. A lo mejor usted nunca ha asesinado a nadie, pero necesitaba arrepentimiento. La gente ignora que el pecado de Israel no era otro que haber dejado al Dios verdadero y haberse vuelto a los ídolos. Ese era el pecado de Israel, mis hermanos. Ese es el problema eterno de Israel. Usted lo ve en la Biblia. La lucha de Dios con Israel, ¿cuál es? Desde que fabricaron un becerro allá en el monte Sinaí, durante toda la historia del pueblo de Israel, ¿cuál era la lucha de Dios con Israel? Que se volvían a los ídolos. Dejaban al Dios verdadero y se volvían a los ídolos. Si usted deja el alcohol, pero usted continúa con los ídolos, usted está a medias y sin zapatos. Usted cree que está salvo y usted está violando el primer mandamiento. No tendrás dioses fuera de mí. Entonces, hermanos, la predicación para el gentil tiene que ser la misma. Es dejar los ídolos. Abandona Roma, que está llena de ídolos. Abandona todo lo que vienes arrastrando desde atrás. El catolicismo, las creencias paganas de dioses que engendran seres humanos, de dioses que se hacen carnes. Eso viene del paganismo, del romanismo. Desde allá, desde Babel, con Seminaris, desde allá viene eso, que quedó engendrada por los rayos del sol. Todo eso proviene del paganismo. Si usted no atraviesa esa línea, usted se queda allá en el paganismo. Eso es lo que Dios manda, a arrepentirnos, a dejar todo lo que tiene que ver con Roma. Cuando usted tiene un Dios aparte del único Dios, usted es un idólatra. Y usted podrá haber dejado de tomar, y usted habla muy decente y a lo mejor tiene buen carácter. Sí, porque hay personas que creen que antes eran bravos y ahora son tranquilos, y ya con eso tienen un ticket para irse al cielo, porque ahora mejoraron el carácter. Pero hay personas que tienen carácter muy tranquilos y nunca han ido a una iglesia ni conocen la palabra de Dios, pero su carácter es así.
Es más, esas personas que son calladitas son peligrosas. Por eso dicen, líbrame del agua mansa, porque de la brava me libro yo. El problema más grande del hombre se llama la idolatría. Y cuando el cristianismo se abre como casa aparte y se independiza de los hermanos judíos, cometen el grave error de volver a abrazar los dioses que ellos tenían, los dioses de sus padres, las tríadas de dioses que tenían los romanos, que tenían los egipcios, que tenían los griegos, que tenían los hindú. Los abrazaron y los convierten de nuevo a la creencia que ellos tenían. Los abrazan y los traen de vuelta. Se regresaron al paganismo. ¿Por qué? Porque se independizaron de las enseñanzas apostólicas. La idolatría, mis hermanos, es el pecado más grave que puede haber. Si no, pregúntele esto al pueblo de Israel. Miren que es tan grave el pecado de idolatría que cuando Moisés regresa con las tablas y mira al pueblo adorando a un becerro, continúe leyendo para que usted vea lo que sucede ahí. Se enciende, ¿qué cosa? La ira de Dios. Se enciende la ira de Dios, y ese día murieron gran cantidad de personas. Si usted no logra entender esto y usted sigue teniendo un Dios distinto al Dios de la Biblia, llámelo como lo llame, usted sigue siendo un idólatra. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Yo soy tu Dios celoso, que te sacó de la tierra de Egipto, que visito la maldad de los padres hasta la 4ª generación. La idolatría, mis hermanos, es el pecado más grave que puede tener el hombre. De hecho, la idolatría produce una cantidad de pecados, arrastra con una cantidad de pecados más atrás. Si no, miremos las condiciones que están nuestros países. Miremos cómo está Venezuela, mi país, por la idolatría. El país más rico del mundo está en un desastre. Entonces, hermanos, el arrepentimiento del gentil tiene que ser el mismo arrepentimiento que el del judío. Tiene que dejar los ídolos, tiene que dejar los pecados y tiene que convertirse al Dios de Israel. Si usted deja ciertos pecados y usted no se convierte al Dios de Israel, usted sencillamente no tiene un convertimiento. Usted se arrepintió, pero no se convirtió. Le pasó lo de Judas. Judas se sintió mal, pero no regresó con el maestro. No se convirtió. Terminó como muerto. En otras palabras, y con esto vamos a concluir porque ya es tarde. En otras palabras, esto de ser salvo por gracia, y quiero que ustedes pongan atención a esto. Esto de ser salvos por gracia no es otra cosa que si guardamos los mandamientos de Moisés, o los mandamientos que Dios le dio a Moisés para los gentiles, entonces los gentiles
que estábamos sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, puedan entrar en pacto con el Dios de Israel. Esto es ser salvos por gracia. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? La salvación por gracia que dice el apóstol Pablo es que nosotros que no teníamos pacto, que no teníamos Mesías, mire cómo lo dice, hermanos, vosotros estaban sin Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no teníamos esperanza de tener un Mesías. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes estaban sin Cristo, no teníamos Mesías. No solo que no teníamos Mesías, no estábamos sin pacto, sin esperanza, sin Dios. Así estaban los gentiles. Ahora, a través de los méritos del Mesías, nosotros que no teníamos nada de eso, entramos en pacto con Dios. Por eso, hermano, es que la salvación sin guardar los mandamientos no es salvación. Porque la salvación para Israel era con la condición de guardar los mandamientos. Si usted cree que usted se puede salvar sin guardar los mandamientos, usted está más perdido que un piojo en una peluca de plástico. La salvación por gracia, ojo con esto, hermano, esto de que llama el apóstol Pablo, vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús o en Cristo, no es otra cosa que por los méritos, porque el Mesías fue rechazado, porque el Mesías fue a morir a la cruz, por los méritos del Mesías, entonces Dios abre una puerta para que aquellos que estaban sin esperanza, sin Dios, sin pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, podamos entrar en pacto con Dios. Y usted entra en pacto, mi hermano, cuando usted se compromete a guardar los mandamientos. Si ustedes oyeren la voz de tu Dios, de vuestro Dios, y guardares mis ordenanzas, mis mandamientos, entonces yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Usted no puede ser hijo de Dios, hermanos, y metas eso en la 100. Usted no puede ser hijo de Dios si usted no guarda los mandamientos. Todo aquel que le está diciendo lo contrario lo está llevando a la perdición y tendrá que rendir cuenta por eso. No hay palabras más claras que las del mismo Mesías. Si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos. Pero quiero que recordemos esto: estábamos sin Cristo, no había esperanza para nosotros. A través del Mesías entramos en pacto con Dios. Ahora ya no somos extranjeros ni abenedictos, sino conciudadanos ¿de qué? De los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? ¿Cuáles eran los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo? Las ovejas perdidas de la casa de Israel.